Señor les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre eh, Los silencios de Dios. Eh, Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Habacuc. Habacuc es un libro que no acostumbramos uno de esos libros pequeños que a veces cuesta encontrar en la Escritura. Está después del libro de Nahum y antes del libro de Sofonías, por ahí de la página 809, 810, por ahí. Mientras ustedes buscan esa cita, le voy a pedir tal vez a las muchachas que puedan irnos ayudando con la parte de la... Sí, después de la oración la vamos a presentar para que la puedan ver. Nos vayan ayudando con una imagen que quiero compartir. Cuando lo tengan, Habacuc 1:13. Me dicen amén para estar. ¿Listos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Habacuc capítulo 1, verso 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hasta allí. Vamos a venir en oración, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, dándote las gracias por el privilegio que tú nos das de congregarnos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Nos sentimos privilegiados, Señor, de tener esta oportunidad. Esta es la cita más importante que pudiéramos tener contigo, no solamente porque es la noche de oración, sino porque viene a nuestro corazón y a nuestra memoria la promesa que tú hiciste cuando dijiste que donde quiera que hubiere dos o más reunidos en tu nombre, allí estarías tú, con la promesa de no dejarnos huérfanos. Y nosotros creemos con todo nuestro corazón que tú cumples todas tus promesas, que tú eres un Dios que no sabe mentir y no puede fallar. Así que, aunque estos ojos físicos no te puedan ver, con los ojos del entendimiento, comprendemos que estás aquí. Aunque estas manos físicas no te puedan tocar, queremos tocar el borde de tu manto en nuestro corazón. Venimos ante ti con gran reverencia, creyéndote con todo nuestro corazón, creyéndote que estás aquí, en la forma de tu Espíritu Santo, para hablar a nuestras vidas. Yo como tu siervo, me rindo a ti, Señor, para que seas tú el que ponga palabras en mi boca, seas tú el que traiga la inspiración y que nos hables. Yo también necesito que tú me hables, así como a mis hermanos. Y permite que podamos atesorar tu palabra, no colocándola en el pensamiento, como pensamientos en nuestra mente, donde el enemigo puede robarse lo que ha sido sembrado. Pero permite, Señor, que esta simiente palabra pueda ser enterrada profundo en el corazón, escondida donde va a germinar y dar fruto. Se ha hecho de esta forma en el todo poderoso nombre del Señor Jesucristo. Bendícenos en esta noche de oración. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Muy bien. Bueno, también tal vez la puedan compartir también en la transmisión para que todos puedan ver. A ver, voy a moverme por acá enfrente. Todos pueden ver esa imagen. Está un poquito pixeleada, pero se comprende, ¿verdad? Esta imagen lo que nos está mostrando es que hay un símbolo, hay un tipo de silencio para cada medida de tiempo musical. Hay diferentes compases. La columna de la izquierda donde dice, a la derecha del nombre, donde dice figura, son tiempos. Semifusa, fusa, semicorchea, corchea, negra, blanca y redonda. Redonda es la nota que dura más tiempo. Ahora, yo no estoy aquí para darles clases de música. Más bien ustedes, algunos de los que están aquí me podrían enseñar a mí. Pero quiero mostrarles cómo al lado de las figuras musicales hay otros símbolos que denotan los tiempos de un silencio. Y el tema de esta noche son los silencios de Dios. Cuando Dios guarda silencio. Por eso escogí la cita de Habacuc 1:13, porque allí Habacuc está diciendo, Señor, ¿por qué callas? Cuando miras que algo malo está pasando, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué callas? Y es un tema muy importante. Voy a decir algo. Muchas veces no es que Dios calla. Muchas veces es que muchas veces estamos tan distraídos con cosas en nuestra vida
que no nos damos cuenta de que Dios es un caballero, que el Espíritu Santo es un caballero que no grita. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Elías en la cueva, en el monte? ¿Qué fue lo que pasó? Vino un fuego y detrás del fuego un viento recio y luego un terremoto. Pero dice la palabra, pero Jehová no estaba ni en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Y luego vino un silbo apacible. Y dice que Elías cubrió su rostro y salió a encontrarse con el Señor. El Señor está en el silbo apacible. Muchas veces, si ustedes van y examinan, pidan por allí al encargado de la librería, el hermano Hersing, pídanle el libro Escuchad su voz, donde se ve que en los días de Samuel, cuando Samuel era un niño profeta, dice la palabra de Dios que no se ve, no había visión de Dios con frecuencia, era muy raro. Y hay tiempos en los que el pecado aumenta y este mundo hace tanto ruido que no permite que nosotros podamos captar lo que Dios está susurrando, pero Dios nos está hablando en muchas maneras. Pero eso es cuando Él trae su silbo apacible. En esta noche, creo que muchos de ustedes pudieran practicar la clase de oración que más me gusta a mí. Yo les he dicho a ustedes que algunas de las oraciones en las que Dios me ha contestado así, yo he visto la mano de Dios y he dicho, tremendo Señor. Dios es un Dios vivo que responde. Cuando me ha pasado eso, muchas veces han sido oraciones en las que yo le he dicho al Señor, Señor, no he llegado a decirle, Señor, tengo necesidad de esto, o me está pasando esto, y no vengo y le digo, Señor, ¿por qué quieres que yo ore? ¿Qué deseas que yo te pida? Y yo creo que al Señor le agrada eso. Si usted pudiera en esta noche venir con ese corazón y decir, Señor, voy a hacer a un lado mis crisis, mi drama, todas mis cosas. Voy a aquietarme un momento y te quiero preguntar, ¿por qué debo orar en esta noche? Y si usted pudiera aquietarse para escuchar el silbo apacible que le habla a su corazón, porque también el libro de Romanos dice que qué hemos de pedir como conviene, a la verdad no lo sabemos. Es ahí donde el silbo apacible empieza a sonar más fuerte, porque dice la palabra, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que pienso yo que Dios está hablando en ese silbo apacible, pero también Dios tiene silencios, y silencios de diferente duración, por diferentes motivos, y Dios tiene un porqué, Dios tiene una razón para guardar silencio. Algunas veces, cuando usted ha asumido que todo está bien con Dios y tiene un pequeño descuido o tiene una vida descuidada en el espíritu, no está orando, no está leyendo su Biblia, no se está consagrando, de repente usted puede decir, ¿y el Señor por qué está callando? Y tal vez el Señor quiere llamar su atención de que usted lo ha contristado, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. ¿De veras, hermano Eric? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Podemos entristecer al Señor con nuestra vida. Hay otra parte donde dice la palabra, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Vamos a dar un momento para que haya tiempo. Hay una parte donde dice la palabra, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu puede apagarse, el Espíritu puede contristarse. Y uno dice, qué raro que el Señor no me contesta. Y uno muchas veces es la causa de ese silencio también. Pero Dios siempre tiene un motivo para guardar silencio. Y a veces los silencios cumplen con una función. Si yo les digo a ustedes que acabo de poner un silencio dramático, y cuando dije, si yo les digo a ustedes que más de uno hizo, fue para llamar la atención. Dios puede usar su silencio para llamar la atención en algunas ocasiones. Pero entonces, quitando ya la imagen, ya quería mostrarla nada más de que hay muchos tipos de silencio, tiempos de silencio en la música, y Dios tiene también silencios. Entonces, hablando un poco de esto, voy a hablarles hoy porque a mí me gusta
Yo he creído que Dios se perfecciona en tres. Dios se manifestó como el Padre, Dios se manifestó como el Hijo y se manifestó como el Espíritu Santo. Dios es trino en manifestación. No me malentiendan, yo creo que Dios es uno y uno su nombre, como lo dice su palabra, pero creo que Él siempre se perfecciona en tres. Entonces, viendo esto, voy a hablarles de tres silencios que encuentro en la Biblia. El primero, bueno, voy a leerles, le leí Habacuc 1:3 y no le leí mi contexto. Yo se los voy a leer, no lo busquen. Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Espero que cada uno de ustedes esté prestando atención. Vamos a hablar del primer silencio. El primer silencio es el que ocurre cuando los descendientes de Abraham se van a vivir a Egipto. En días de José viene una gran hambre. ¿Recuerdan la visión de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas de Faraón? ¿Recuerdan que hay una gran hambruna y que Dios envía a José para poder preparar todo? Y luego José recibe a su padre Israel con sus hermanos, que es una de las historias más, tal vez la historia más hermosa de la Biblia, José revelándose a sus hermanos. Bueno, eso hace que ellos se establezcan en Gosén y duran 400 años allí, 400 años en que no se oye de un profeta hablando, 400 años en los que Dios guarda silencio. Encontramos que hay una razón para ese silencio. Vamos a dar un momentito que creo que hay un sonido por ahí, ¿verdad? Muy bien. En Génesis 15, vayan por favor. ¿Cuál es el motivo de que Dios haya callado por 400 años? Ahora, les voy a dar un contexto. Y yo hablo con mi esposa, la hermana Gretel, todos los días. Hablamos bastante. Y aún cuando yo estoy afuera o ella está afuera, nos mensajeamos bastante, conversamos. Pero si la hermana Gretel no sabe de mí en mediodía, o yo no sé de ella en mediodía, les parece algo muy grave que en mediodía uno no se haya hablado. ¿Verdad que no? Y si fuera un poco menos de mediodía, porque la palabra de Dios dice en una de las epístolas de Pedro que para el Señor 1000 años son como un día, ¿verdad? Quiero que piensen en eso por lo que podría representar 400 años de que Dios guarde silencio. Digamos que guardó silencio por mediodía. Él tenía un propósito para ese silencio. En Génesis 15, en el verso 13, del 13 al 16, encontramos que el Señor está matando 3 pájaros de una pedrada. Dice, Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ustedes no ven a Abraham diciendo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué van a ser esclavos? No, él sabe esperarse. Dice el verso 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿A quién sirvieron ellos como esclavos? ¿Quién? Egipto, correcto. Entonces dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Verso 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Verso 16, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir que en los días de Abraham, no Abraham todavía, antes de que le fuera cambiado el nombre. Ya en esos días Dios tenía previsto que iba a juzgar a las 7 naciones de las que habla la Escritura, que cuando Josué y el pueblo de Israel entraron en la tierra prometida, enfrentaron y vencieron. 7 naciones. Dice el Señor, 7 naciones más grandes, más numerosas, más poderosas que ustedes, y ustedes las van a vencer. Esas 7 naciones en la tierra del amorreo, el cananeo, el eteo, el jebuseo, todos esos eos, ellos tenían que llegar
al colmo de su maldad. ¿Por qué al colmo de su maldad? Porque Dios no los barre y los destruye. Porque Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Noten ustedes la conversación que tiene con Abraham en Génesis, me parece que es 18 o 19, cuando lo visita en el encinar de Manré. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? Iré y veré si ya Sodoma y Gomorra ya cumplieron el deseo que había en su corazón. Dios le da la oportunidad a cada uno de nosotros. Dios no transgrede el libre albedrío. Había una canción cristiana, tal vez alguno de ustedes la habrá oído alguna vez. Creo que era de Oscar Medina, que decía que bien pudo Dios hacernos como robots y mandar a los ángeles a que nos aceitaran las rodillas para que nos arrodilláramos y lo adoráramos. Pero Dios no, Dios se complicó. Hizo seres humanos complejos que tienen que tomar decisiones, que tienen que escogerlo a Él o rechazarlo a Él. Dios respeta el libre albedrío, nuestro libre albedrío, Dios lo respeta. Él es un caballero. Pero, como dice la palabra, le estaba compartiendo eso a la madre de un joven en la iglesia y le estaba diciendo, recuerde lo que dice Eclesiastés, gózate joven en los días de tu juventud, pero debes saber que de todo lo que hagas, Dios te juzgará. De lo que uno siembra, cosecha. Entonces uno tiene que saber escoger y tomar muy bien sus decisiones. Sodoma y Gomorra llegaron al colmo de su maldad, como el amorreo tenía que llegar al colmo de su maldad. Y eso le iba a tomar 400 años. 400 años donde Dios dijo, te vas a esperar aquí. Esta nación te va a subyugar como esclavo. Tú te vas a esperar aquí. Yo te voy a sacar con mano poderosa y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué Dios quería hacer eso? Porque en el tiempo en que Moisés iba a recibir su llamamiento, su ministerio, y ellos iban a salir para ir a tomar la tierra prometida, era el tiempo en el que Dios iba a juzgar a esas 7 naciones de Canaán. Había un motivo. Dios está, mientras que tiene misericordia de unos, está impartiendo justicia con otros. ¿Comprenden eso? Así que el primer silencio de Dios era un motivo de juicio. Pero luego encontramos un segundo silencio en el Señor. Vayan al libro de Daniel. Dios había prometido. Es más, antes de ir al libro de Daniel, vayan a Primera de Pedro. Ese no lo tenía previsto aquí, pero vale la pena que lo veamos. En Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 10. Vean lo que dice la palabra del Señor. Porque por un lado, vamos a ver, ¿alguno de ustedes alguna vez ha visto un atlas bíblico? ¿Alguien ha visto alguna vez un atlas bíblico? Ustedes van a notar que hay una línea de tiempo para el pueblo de Israel, para los patriarcas, para el pueblo de Israel, para la historia del cristianismo, y arriba y abajo de los atlas bíblicos aparecen los grandes acontecimientos de la historia, los grandes imperios que se levantan. Es decir, que Dios estaba viendo por sus hijos, viendo por sus escogidos, en el tiempo en el que grandes poderes se estaban levantando en el mundo. Eso es importante verlo. En Primera de Pedro 1:10 dice la palabra, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación, hermano? Dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba ¿en dónde? En ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que cuando Moisés nace, el bebé Moisés nace, están matando hebreos, están matando bebés hebreos. Y el Espíritu de Cristo estaba siendo tipificado y representado en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Cristo iba a venir al mundo, también iban a estar matando niños hebreos. Cuando Moisés crece y cumple su ministerio, en algún momento Dios quiere destruir al pueblo de Israel por su desobediencia. ¿Y quién se para en la brecha y le dice, primero me matas a mí? Moisés lo hace,
el Espíritu de Cristo que estaba en Moisés. Vea usted a David. David, como un rey rechazado, llorando, viendo de lejos a Israel. ¿No era un tipo acaso de Cristo que dijo que desde el Monte de los Olivos lloró diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas? ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? Cada uno de esos profetas era un tipo de Cristo en porción, tenía una porción del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice la palabra. Aquí yo no lo estoy inventando, su Biblia dice que el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas. Vea usted a José, amado por su padre. Vea, hermana Rebeca, ¿verdad? Se llama usted, lo recordé bien, qué dicha. Vea, hermana Rebeca, José, amado por su padre y odiado por sus hermanos. Cristo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero él era el amado del Padre. Este es mi hijo amado, a él oíd, dijo el Señor. Vea usted a José vendido por 20 piezas de plata. Si hubiera sido por 30, hubiera sido el Cristo. Vea usted a José en la prisión y vea a Cristo en la prisión. Vea que él estuvo con dos hombres, José estuvo con el jefe de coperos y el jefe de panaderos. Cristo fue al Calvario con dos ladrones. En los dos casos, uno se salvó y otro se perdió. En los dos casos ocurrió lo mismo. Vea a José salir de la oscuridad de la prisión para ser puesto como el hombre más importante, el ministro de gobierno de Egipto. Le dieron el carruaje de Faraón, tocaban una trompeta, le dieron el anillo real, le dieron ropa real. Y cada vez que el pueblo de Egipto veía pasar a José en el carro, ¿qué es lo que tenía que hacer? Arrodillarse. Un tipo perfecto de Cristo que dice que él se humilló hasta lo sumo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice? Mas Dios lo exaltó para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Un día de estos va a sonar la trompeta y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. El Espíritu de Cristo estaba en estos hombres, manifestándose. Y mientras esto ocurría, en ese timeline, en esa línea de tiempo, tenemos lo que dice ahora sí el libro de Daniel, para darle contexto. Había grandes imperios que se estaban levantando. Daniel capítulo 2, en el verso 44 y verso 45. No hay muchas citas en esta noche. Pero esto explica el segundo silencio del Señor. ¿Cuál fue el segundo silencio del Señor? Del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, al libro de Mateo, el primero de los 4 evangelios, hay un periodo de 400 años. En las Biblias cristianas, que respetan el canon bíblico, que trabajan con lo que es el primer canon, sin el segundo canon, porque muchos siglos después, ya la Iglesia Católica quiso insertar otros libros que no se entiende, no se tiene seguridad de quién es el autor. Entonces, ellos lo llaman deuterocanónicos y nosotros los llamamos libros apócrifos. Apócrifo significa que no se sabe quién fue el autor. Entonces, por eso no están incluidos. Estos del canon fueron los que incluyó el pueblo hebreo desde los días de Josefo, que fue un historiador hebreo. Entonces, desde esos días, lo único que hay como registro apócrifo de ese periodo de tiempo, me parece que es Primera y Segunda de Macabeos, que son libros que están en la Biblia católica. Deuterocanónicos o apócrifos, como le llamamos nosotros. Y el valor histórico que tiene sencillamente es entender cómo los imperios invadieron Israel y lo subyugaron. Es solamente una información para tener a la mano. Hubieron 400 años de silencio donde no se oyó palabra. Estuvo allí. 400 años de silencio. Nuevamente. Y en Daniel 2:44 dice la palabra. Ese es el final. No voy a leerles todo lo que está antes porque es la visión. Es la interpretación del sueño de Nabucodonosor que está haciendo Daniel. Y dice en el verso 44 del capítulo 2, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo
levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, que eran 4, para que sepas, dice, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Por qué dio un silencio? Porque los grandes imperios del mundo, estos 4 reinos, empieza con, ¿cómo se llama el primer reino? El de Nabucodonosor, luego viene el imperio medo-persa, luego viene Grecia y termina con Roma. Y todavía hoy ese imperio de Roma continúa, porque aunque Roma dejó de ser la Roma imperial, la Roma papal, ahí está todavía. Ese reino no se ha terminado, aún está aquí, teniendo un gran poderío de influencia sobre los reinos de este mundo. Entonces, ¿por qué tenía que darse esos 400 años de silencio? Dios estaba esperando que se cumplieran estas cosas para que viniera esa piedra no cortada con mano, la piedra que desecharon los edificadores, la cual se llama Jesucristo, la principal piedra del ángulo, nuestra piedra de fundamento y nuestra piedra de corona. ¿Se dan cuenta? Entonces, había un porqué en el silencio de Dios. Dios sencillamente está diciendo, Manfred, espérate un momento, que tengo algo que hacer. Tienes que ser paciente. Aguántame aquí. Israel tuvo que esperar 400 años para ser libre de Egipto. Israel tuvo que esperar 400 años para ver venir al Mesías. Y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí es donde se abre la puerta para nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que son nacidos no de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y para cerrar un poquito esa idea, como dice Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Usted viene a tener un nacimiento espiritual por medio de la palabra viva que es germinada, brota como una semilla en su corazón. Deje que la palabra, acepte la palabra, crea la palabra, cómase la palabra y deje que ella se convierta en sus pensamientos, en la expresión de su vida, su conducta, que todo venga por el gobierno de la palabra. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos el segundo silencio. Un silencio en los días de Israel esclavo, un silencio en los días de Israel subyugado por los grandes reinos de este mundo. Pero aún queda un tercer silencio. Vayan todos conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 8. Hay un silencio pendiente. Así que la próxima vez que usted esté impaciente porque ¿a quiénes les ha pasado? Yo sé que sí, pero voy a hacer la pregunta porque es una pregunta que demanda una respuesta. ¿A cuántos aquí les ha pasado, Señor, contéstame? Te pido, por favor, ahí está la hermana Gulmara diciendo, yo soy una. Vea la hermana Lesbia, ahí yo soy una. Yo sé, aquí hay varios. Señor, contéstame, Señor. Y el Señor no habla, y el Señor no dice nada. El Señor tiene un motivo para guardar silencio. Uno debe chequearse que uno no esté contristando o algo por el estilo, pero si su vida está en orden, si usted ama al Señor, si usted le quiere la palabra, usted tiene que saber esperar en Él. Como dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. Apocalipsis 8 del verso 1 en adelante dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Alguien sabe lo que representa el incienso? Dice, para añadirlo a las oraciones de los santos. Es un tipo. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó ¿con qué? Del fuego del altar.
y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Hermanos, para los que no lo sepan, porque no voy a traer una enseñanza en esta noche, voy a decir claramente, esa media hora de silencio es el secreto de Dios. Es la segunda venida del Señor. Cuando sus discípulos en Hechos 1 le dijeron al Señor, dice Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les contestó el Señor? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el quien lo sabe es el Padre y se acabó. Ay, pero ¿por qué así? Tiene un motivo. Vaya al libro de Efesios en el capítulo 1, mi última cita de esta noche. En Efesios 1, en el verso 9 y 10. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando ustedes cuentan algo que van a hacer, de repente hay oposición y hay problemas y muchas veces es mejor venir espontáneamente y hacerlo porque o alguien se le adelanta o alguien escucha su idea y se la copia, ¿verdad? Bueno, Dios no quiere que nadie le copie esto. Dice Efesios 1, 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad del Señor es un misterio para la mayoría de los hombres, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en dónde? En sí mismo. ¿Cómo entienden ustedes proponerse en sí mismo? Vayan pensando en eso. El verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios quiso encerrar todo en Cristo, toda la redención, en la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Cuando dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, como quien dice, yo tengo un plan, y no se lo voy a decir a nadie. Yo tengo un plan y yo sé lo que voy a hacer, pero lo tengo guardado aquí. Él tenía un propósito. Muchas veces no entendemos, por eso muchas veces hacemos a Dios por eso podemos caer en un politeísmo, haciendo a Dios una múltiple cantidad de personas. Pero recuerden lo que dice la palabra, Dios es uno y uno es su nombre. ¿Qué es lo que encontramos? Que ese Dios condescendió, que ese Dios en la columna de fuego, allá en el desierto, guiando a Israel, era Dios sobre su pueblo. Pero luego Él se acercó a la humanidad para poder ser entendido, porque no, le tenían temor a la columna de fuego. Que no hable Dios con nosotros, Éxodo 18. Que hable Moisés con nosotros. Pero luego dice, Él dejó de ser Dios sobre su pueblo y se convirtió en Emmanuel, que es Jesucristo. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora Él nace como un hombre en medio de nosotros y ahora con voz humana y audible puede hablar. Lo que dice es muy tremendo porque cuando el Señor expresa la revelación de su palabra, hubo gente que dijo, ¿quién podrá oír esta palabra? Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y les dijo, y aún tengo muchas cosas que deciros, San Juan 16, mas no las podéis sobrellevar. En San Juan 16, 13 dice, mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Ya no era Dios sobre su pueblo, ya no era Dios con nosotros, ahora es Dios dentro de nosotros en la forma del Espíritu Santo. Es un acercamiento de Dios a nosotros. ¿Ve? La segunda venida de Cristo no va a ser, el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis. No va a ser así. Recuerden esto. Porque he aquí el reino de los cielos está en medio de vosotros. Será revelado en el corazón. Será revelado en el corazón. El silencio, la media hora de silencio representa un secreto que Dios se propuso en su corazón. El mensajero dijo que si
Si el diablo supiera cuándo Cristo iba a venir, haría mucho daño. ¿Por qué? Porque él iba a tratar de... ¿Cómo ataca el enemigo? Con imitación religiosa. Él trata de presentarse como si fuera, como el gemelo de Dios, actuando como si fuera Dios. Por eso dice Tesalonicenses que Dios, que el anticristo, el misterio de la iniquidad, dice es la manifestación del hombre de pecado, dice, tanto, que se opone a Dios tanto, que se sienta en el trono de Dios, en la casa de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, así es como actúa el enemigo. Cristo dijo que si el ladrón, que si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón va a venir, se prepararía, no lo sorprendería. ¿Cómo va a venir Cristo? Como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Esa media hora de silencio es el secreto de Dios. Pero es un secreto que Él propuso en su corazón y que puede ser comprendido. Usted no va a decir, yo sé el día y la hora en la que Cristo va a venir. Pero en su vida y en su corazón, usted va a discernir lo que está pasando en este mundo y usted va a entender que la hora se está acercando. Usted va a saber que estamos, es más, a veces uno mira lo que está pasando en el mundo y dice, estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Dios guarda silencio porque tiene un motivo. Sus hijos confían en Dios, saben esperar en Él. Saben, no caigan en la trampa, no caigan en el truco de dejarse llevar por el viento fuerte o por el fuego o por el terremoto. Esperen el silbo apacible. Algo que me gusta mucho de esta lectura de Apocalipsis 8 es que el ángel mezcla el incienso, que son las oraciones de los santos, y esta es una noche de oración, la mezcla con el fuego del altar. Y en todos los tipos, tanto los teólogos que estudian teología como los tipos bíblicos que son muy fieles, todo mundo sabe que el fuego del altar no es otra cosa sino el mismísimo Espíritu Santo. Él es el fuego del altar. Es el resultado. ¿De veras, hermano Eric? Sí, fíjese que cuando en Isaías 9, le aparece, en Isaías 6, aparece la gloria del Señor en el templo. Él dijo, hombre muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó un ángel, y el ángel tomó un tizón del fuego del altar y lo puso en los labios de Isaías. Y el ángel le dijo, he aquí que tu pecado ha sido quitado. El fuego del altar le quitó el pecado. ¿Qué es? ¿Por qué Cristo fue al Calvario? Fue al Calvario a morir. Y aunque los discípulos de Cristo no querían que Él muriera, Él les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador, que es el Espíritu. Lo que necesitamos todos los creyentes, y hay algo que usted debería anhelar en su vida, es ser sellado con el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Eso es una obra consumada en la vida del creyente. Pero lo que estoy diciéndoles con esto es que, según yo veo, en mi entendimiento humilde, no lo sé todo, pero lo que yo veo en esta cita de ese tercer silencio, en el tiempo del fin, habrá hijos de Dios, habrá creyentes, que el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, avivará el incienso de sus oraciones. Veremos una iglesia en el tiempo del fin tomada por un espíritu de oración. Un espíritu enciende su corazón. Hay algo que le dice, es tiempo de que clame. En esa media hora de silencio, el diablo no tiene idea de lo que le va a pasar. Pero hay un espíritu de oración que le va a mostrar a usted la hora en la que está viviendo. Algo lo va a tomar, usted se va a sentir movido a doblar sus rodillas, a clamar, a levantar sus manos, a decir, Señor, Señor Jesús.
a clamar con Él, porque el fuego del Espíritu va a avivar el incienso que se está quemando, las oraciones de los santos. Algo para pensar en esta noche de oración. Dios guarda silencio, sí, y Él tiene un motivo para guardarlo. Y uno de los motivos más importantes es el secreto del Señor, que su segunda venida no será copiada, no será emulada, no será entendida por el enemigo. Mas los hijos de Dios serán tomados por un ferviente espíritu de oración. Dios les bendiga. Dios les bendiga.